Congreso de la República. Ley número 30.096. El Presidente de la República. Por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley de Delitos Informáticos. Capítulo primero. Finalidad y objeto de la ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Capítulo segundo. Delitos contra datos y sistemas informáticos. Artículo 2. Acceso ilícito. El que accede sin autorización a todo o parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa. Será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Artículo 3. Atentado contra la integridad de datos informáticos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80 a 120 días multa. Artículo 4. Atentado contra la integridad de sistemas informáticos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, inutiliza, total o parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80 a 120 días multa. Capítulo 3. Delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexuales. Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y media engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Capítulo 4. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Artículo 6. Tráfico ilegal de datos. El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Artículo 7. Interceptación de datos informáticos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas, dirigidas a un sistema informático, originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. La pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con las normas de la materia. La pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 10 años cuando el delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacionales. Capítulo 5. Delitos informáticos contra el patrimonio. Artículo 8. Fraude informático. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 60 a 120 días multa.
La pena será privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y de 80 a 140 días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Capítulo 6. Delitos informáticos contra la fe pública. Artículo 9. Suplantación de identidad. El que, mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio, material o moral, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Capítulo 7. Disposiciones comunes. Artículo 10. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. El que fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa o obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático, específicamente diseñados para la comisión de los delitos previstos en la presente ley, o el que ofrece o presta servicio que contribuya a ese propósito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa. Artículo 11. Agravantes. El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presente ley cuando 1. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. 2. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de un cargo o función. 3. El agente comete el delito con el fin de obtener un beneficio económico, salvo en los delitos que prevén dicha circunstancia. 4. El delito compromete fines asistenciales, la defensa, la seguridad y la soberanía nacionales. Disposiciones complementarias finales. Primera. Codificación de la pornografía infantil. La Policía Nacional del Perú puede mantener en sus archivos, con la autorización y supervisión respectiva del Ministerio Público, material de pornografía infantil, en medios de almacenamiento de datos informáticos, para fines exclusivos del cumplimiento de su función. Para tal efecto, cuenta con una base de datos debidamente codificada. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público establecen protocolos de coordinación en el plazo de 30 días a fin de cumplir con la disposición establecida en el párrafo anterior. Segunda. Agente encubierto en delitos informáticos. El fiscal, atendiendo a la urgencia del caso particular y con la debida diligencia, puede autorizar la actuación de agentes encubiertos a efectos de realizar las investigaciones de los delitos previstos en la presente ley y de todo delito que se cometa mediante tecnologías de la información o de la comunicación, con prescindencia de si los mismos están vinculados a una organización criminal, de conformidad con el artículo 341 del Código Procesal Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo 957. Tercera. Coordinación interinstitucional de la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público. La Policía Nacional del Perú fortalece al órgano especializado encargado de coordinar las funciones de investigación con el Ministerio Público. A fin de establecer mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú centraliza la información aportando su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la adecuada persecución de los delitos informáticos, y desarrolla programas de protección y seguridad. Cuarta. Cooperación operativa. Con el objeto de garantizar el intercambio de información, los equipos de investigación conjuntos, la transmisión de documentos, la interceptación de comunicaciones y demás actividades correspondientes para dar efectividad a la presente ley, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los operadores del sector privado involucrados en la lucha contra los delitos informáticos deben establecer protocolos de cooperación operativa reforzada en el plazo de 30 días desde la vigencia de la presente ley. Quinta. Capacitación. Las instituciones públicas involucradas en la prevención y represión de los delitos informáticos deben impartir cursos de capacitación destinados a mejorar la formación profesional de su personal, especialmente de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial en el tratamiento de los delitos previstos en la presente ley. Sexta. Medidas de seguridad.
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática ONGE promueve permanentemente, en coordinación con las instituciones del sector público, el fortalecimiento de sus medidas de seguridad para la protección de los datos informáticos sensibles y la integridad de sus sistemas informáticos. Séptima. Buenas prácticas. El Estado peruano realiza acciones conjuntas con otros estados a fin de poner en marcha acciones y medidas concretas destinadas a combatir el fenómeno de los ataques masivos contra las infraestructuras informáticas y establece los mecanismos de prevención necesarios, incluyendo respuestas coordinadas e intercambio de información y buenas prácticas. Octava. Convenios multilaterales. El Estado peruano promueve la firma y ratificación de convenios multilaterales que garanticen la cooperación mutua con otros estados para la persecución de los delitos informáticos. Novena. Terminología. Para efectos de la presente ley, se entenderá, de conformidad con el artículo 1 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest, 23.11.2001. A. Por sistema informático todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. B. Por datos informáticos toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Décima. Regulación e imposición de multas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP establece la escala de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos aplicables a las empresas bajo su supervisión que incumplan con la obligación prevista en el numeral 5 del artículo 235 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957. El juez, en el término de 72 horas, pone en conocimiento del órgano supervisor la omisión incurrida por la empresa, con los recaudos correspondientes sobre las características, complejidad y circunstancias del caso particular, a fin de aplicarse la multa correspondiente. Undécima. Regulación e imposición de multas por el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones establece la escala de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos aplicables a las empresas bajo su supervisión que incumplan con la obligación prevista en el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957. El juez, en el término de 72 horas, pone en conocimiento del órgano supervisor la omisión incurrida por la empresa, con los recaudos correspondientes sobre las características, complejidad y circunstancias del caso particular, a fin de aplicarse la multa correspondiente. Disposiciones complementarias modificatorias. Primera. Modificación de la Ley 27.697, ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Modifícase el artículo 1 de la Ley 27.697, ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, modificado por el Decreto Legislativo 991, en los siguientes términos. Artículo 1. Marco y finalidad. La presente ley tiene por finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional otorgada a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional. Solo podrá hacerse uso de la facultad prevista en la presente ley en los siguientes delitos. 1. Secuestro. 2. Trata de personas. 3. Pornografía infantil. 4. Robo agravado. 5. Extorsión. 6. Tráfico ilícito de drogas. 7. Tráfico ilícito de migrantes. 8. Delitos contra la humanidad. 9. Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria. 10. Peculado. 11. Corrupción de funcionarios. 12. Terrorismo. 13. Delitos tributarios y aduaneros. 14. Lavado de activos. 15. Delitos informáticos. Segunda.
Modificación de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado. Modifícase el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, en los siguientes términos. Artículo 3. Delitos comprendidos. La presente ley es aplicable a los siguientes delitos. 9. Delitos informáticos previstos en la Ley Penal. Tercera. Modificación del Código Procesal Penal. Modifícase el numeral 4 del artículo 230, el numeral 5 del artículo 235 y el literal A del numeral 1 del artículo 473 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos. Artículo 230. Intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación. 4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán facilitar, en el plazo máximo de 30 días hábiles, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, así como la información sobre la identidad de los titulares del servicio, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, del tráfico de llamadas y los números de protocolo de Internet, que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citaré como testigos al procedimiento. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular. Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos o software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario. 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de 30 días hábiles, la información correspondiente o las actas y documentos, incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo o al proceso que determine por razón de su actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades establecidas en la ley. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular. Artículo 473. Ámbito del proceso y competencia. 1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes. A. Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la humanidad. Cuarta. Modificación de los artículos 162, 183, y 323 del Código Penal. Modifícanse los artículos 162, 183, y 323 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos. Artículo 162. Interferencia telefónica. El que, indebidamente, interfiere o escucha una conversación telefónica o similar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. La pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con las normas de la materia. La pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 10 años cuando el delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacionales. Artículo 183, A. Pornografía infantil. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, vídeos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas de 14 y menos de 18 años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años y con 120 a 365 días multa. La pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 12 años y de 50 a 365 días multa cuando 1.
El menor tenga menos de 14 años de edad. 2. El material pornográfico se difunda a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil, la pena privativa de libertad será no menor de 12 ni mayor de 15 años. De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36. Artículo 323. Discriminación. El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Si el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36. La misma pena privativa de libertad señalada en el párrafo anterior se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental, o si se realiza a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Disposición complementaria derogatoria. Única. Derogatoria. Deróganse el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 186 y los artículos 207-A, 207-B, 207-C y 207-D del Código Penal. Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los 27 días del mes de septiembre de 2013. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. María del Carmen Omonte Durant, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Al señor Presidente Constitucional de la República. Por tanto, mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes de octubre del año 2013. Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República.